Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Nos adentramos en un tema que muchos les inquieta el Apocalipsis. Uf, Y para guiarnos en esta exploración, nos basaremos en un análisis del padre José Antonio Fortea, un reconocido experto en demonología y escatología. sí, En una entrevista del 2015, el padre Fortea abordó las señales del fin de los tiempos, la decadencia social y el futuro de la Iglesia Católica. así es. ¿Listos para sumergirnos en este fascinante, aunque quizás un poco inquietante tema? Por supuesto. Interesante del análisis del padre Fortea es que no se enfoca en predecir una fecha exacta del Apocalipsis como muchos otros. Claro. En cambio, nos invita a comprender las señales bíblicas que según él indican que estamos viviendo en la era apocalíptica. Exacto. Mm. Y para ilustrar su punto, utiliza ejemplos históricos. Compara eventos como la Segunda Guerra Mundial con las verdaderas señales apocalípticas, argumentando que si bien algunos elementos de la guerra pudieron haber reflejado la profecía, no se cumplían todos los requisitos para considerarla un verdadero signo del fin de los tiempos. Correcto. Él menciona ejemplos específicos de lo que considera señales inconfundibles. Una muerte generalizada a escala global, una guerra global distintiva a cualquier otra en la historia, la aparición del anticristo, una figura que supera en maldad a cualquier tirano que haya existido y una hambruna devastadora que azotaría al mundo entero. Uf, suena bastante intenso. Hablando del anticristo, el padre Cortea hace hincapié en que no se tratará simplemente de otro tirano, sino de una figura de maldad sin precedentes. Exactamente. ¿Y qué del misterioso número 666 asociado al anticristo? Siempre me ha intrigado ese detalle. El padre Fortea reconoce que la interpretación de este número, al igual que otros eventos como la apertura del abismo y las criaturas que emergen de él, solo se aclarará cuando llegue el momento. Es como si estuviéramos descifrando un código antiguo, ¿no crees? Sí, totalmente. Es como si tuviéramos las piezas del rompecabezas, Ya. pero aún no sabemos cómo encajan. Y hablando de enigmas, el padre Sortea introduce una distinción entre fin de los tiempos y fin del mundo. Ajá. Esta es una perspectiva que ha ganado terreno en las últimas décadas, ¿verdad? Así es. Tradicionalmente, ambos conceptos se consideraban sinónimos. Pero esta nueva interpretación basada en un pasaje del Apocalipsis 20.1 sugiere que después de un periodo de tribulación, la Iglesia experimentará un periodo de paz y prosperidad antes del fin definitivo del mundo. Es una perspectiva intrigante. ¿Y qué opina el padre Fortea al aspecto? ¿La considera válida? Sí, la considera teológicamente válida. Sin embargo, subraya que la Iglesia Católica no tiene una postura oficial sobre la cronología exacta del Apocalipsis. Él alienta la interpretación individual dentro de los límites de las Escrituras. Me parece un enfoque razonable. Y aquí es donde el análisis del padre Fortea se conecta con la realidad actual. Él argumenta que la creciente separación de la sociedad de los mandamientos de Dios y la secularización mundial conducirán inevitablemente a una intervención divina. ¿No te parece un poco drástico? Bueno, él lo compara con momentos históricos donde la pecaminosidad social, según su interpretación, resultó en un castigo divino. Ejemplos como el diluvio universal, la invasión asiria de Judá y la Revolución Francesa. Es una visión bastante contundente, sin duda. Sí, un poco apocalíptica, ¿no? Y me imagino que esta visión le lleva a hablar sobre la persecución a los cristianos, un tema que lamentablemente sigue siendo relevante en muchos lugares del mundo. Exactamente. Y aquí viene una de las predicciones más llamativas del padre Fortea. Él cree que la persecución a los cristianos se manifestará más probablemente a través de medios legales que por violencia directa. Es decir, a través de leyes y regulaciones basadas en valores seculares que chocarán con las creencias religiosas. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de lo que él considera persecución legal? Claro. Piensa en multas, demandas e incluso la posible pérdida del reconocimiento legal para las instituciones religiosas. Él señala el aumento de las leyes de discurso de odio, las restricciones a la expresión religiosa y los posibles desafíos legales a la propiedad de la Iglesia, como señales tempranas de esta forma emergente de persecución. Es una perspectiva bastante preocupante. ¿Y qué dice el padre Fortea sobre el futuro de la Iglesia en este contexto de persecución? Hay buena esperanza. A pesar del panorama sombrío, el padre Fortea asegura que al final Dios triunfará y el bien prevalecerá. Él se basa en su fe en las promesas de Dios y en la historia de la Iglesia, que ha superado innumerables persecuciones a lo largo de los siglos. Es un mensaje de esperanza que sin duda reconforta en tiempos de incertidumbre. Pero, ¿cómo imagina el padre Fortea este triunfo del bien? ¿Cómo será el mundo después de la tribulación? Él describe una era de paz, justicia y santidad, donde la Eucaristía será el centro de la vida social y la Iglesia brillará con una luz renovada, una especie de renacimiento espiritual para la humanidad. Suena maravilloso. Y aunque no sepamos cuándo ni cómo se cumplirá esta profecía, es reconfortante saber que el bien prevalecerá al final. Exacto.
Y mientras esperamos la llegada de ese día glorioso, el Padre Fortea nos exhorta a mantenernos firmes en nuestra fe, a orar a hacer el bien y a confiar en la providencia de Dios. Es un buen consejo. En momentos de incertidumbre, la fe y la esperanza son nuestras mejores armas. Pero antes de seguir explorando la visión del Padre Fortea sobre el futuro, me gustaría profundizar un poco más en su análisis de la decadencia social. ¿Te parece bien? Por supuesto, analicemos cómo él conecta la creciente secularización con la necesidad de una purificación a través del sufrimiento. Exacto. Y para ilustrar este punto, el Padre Fortea utiliza el caso de España, su país natal, como un ejemplo paradigmático de lo que está sucediendo a nivel global. Empezamos por ahí. Me parece perfecto. El Padre Fortea usa el ejemplo de España para mostrarnos cómo la búsqueda de la libertad y los derechos, si no está fundamentada en valores morales sólidos, puede conducir a la tiranía y a la opresión, incluso en nombre del progreso. Es un punto interesante. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de lo que según él está ocurriendo en España? Claro, él menciona la legalización del aborto, la redefinición del matrimonio para incluir las uniones homosexuales y la creciente hostilidad hacia la Iglesia por parte de ciertos sectores de la sociedad. Para él, estos son síntomas de un alejamiento de Dios y de una pérdida de valores morales que inevitablemente traerán consecuencias negativas. Y lo que él encuentra especialmente preocupante es la utilización de la ley para silenciar a aquellos que se oponen a estas nuevas normas sociales. Exactamente. Cita el ejemplo de las demandas interpuestas contra obispos y sacerdotes por expresar su opinión sobre temas como la homosexualidad o el aborto, acusándolos de discurso de odio o homofobia. Es una estrategia para intimidar a la Iglesia y obligarla a callar. Y esto nos lleva de nuevo al tema de la persecución legal, ¿no? Así es. El Padre Fortea advierte sobre la posibilidad de que se aprueben leyes que permitan al Estado confiscar las propiedades de la Iglesia como catedrales, iglesias y monasterios. Imagina lo que significaría para los católicos perder sus lugares de culto, su patrimonio histórico y su fuente de sustento económico. Sería un golpe devastador. Y el Padre Fortea cree que este tipo de persecución legal es solo el comienzo de una ofensiva más amplia contra la Iglesia y los valores cristianos. Exacto. Y en ese contexto, él nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad. ¿Qué podemos hacer los católicos para enfrentar esta situación? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe y prepararnos para los desafíos que se avecinan? Son preguntas importantes que sin duda merecen una profunda reflexión. Y para profundizar en ellas, en la próxima parte de nuestra inmersión exploraremos la visión del Padre Fortea sobre el Anticristo, la Gran Tribulación y el glorioso reinado de Cristo en la tierra. Será una conversación fascinante, no se la pierdan. Retomando nuestra conversación sobre la visión del Padre Fortea, recordemos que él ve una conexión entre la decadencia social y la necesidad de una purificación a través del sufrimiento. Es una idea que puede resultar difícil de aceptar, pero él la presenta como un patrón recurrente en la historia de la humanidad. Si es un tema complejo y que genera muchas preguntas, devorar el sufrimiento es necesario para que la humanidad vuelva a Dios. No hay otra forma. El Padre Fortea se basa en ejemplos del Antiguo Testamento, como el diluvio universal o la invasión asiria de Judá, para argumentar que Dios ha permitido el sufrimiento como una forma de corregir el rumbo de la humanidad cuando se aleja de él. Es como si la humanidad necesitara tocar fondo para despertar y darse cuenta de que necesita a Dios. Es eso lo que él plantea. En cierto modo, sí, él observa la sociedad actual con su materialismo, su individualismo y su alejamiento de los valores espirituales, y ve un camino que conduce inevitablemente a la autodestrucción. Y según él, el Apocalipsis sería punto culminante de esa autodestrucción, ¿no? Exactamente. Él cree que el Apocalipsis no es un evento aislado en el futuro, sino un proceso que ya está en marcha. Y la decadencia moral y social que vemos a nuestro alrededor son señales de que nos estamos acercando al clímax de ese proceso. Es una perspectiva que invita a la reflexión sin duda. Si él tiene razón, ¿qué podemos hacer para prepararnos para lo que se avecina? El Padre Fortea insiste en que la mejor forma de prepararse es fortalecer nuestra fe, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y buscar su guía a través de la oración y los sacramentos. Es decir, volver a lo esencial, a las raíces de nuestra fe. Exactamente. Y hablando de señales del fin de los tiempos, hay una figura que ocupa un lugar central en el análisis del Padre Fortea al Anticristo. Sí, es una figura que siempre ha despertado fascinación y temor a partes iguales. ¿Cómo lo describe el Padre Fortea? ¿Qué características lo definen? Él se basa en la descripción bíblica del Anticristo, presentándolo como una figura carismática y engañosa, un falso Mesías que se presentará al mundo como un salvador, prometiendo paz y prosperidad. Es un arquetipo que encontramos entre muchas culturas y religiones, la figura del impostor que seduce con falsas promesas. Exactamente. Y el Padre Fortea advierte que el Anticristo será tan convincente que muchos se dejarán engañar por él, incluso dentro de la propia Iglesia. Es una idea inquietante. ¿Cómo podremos reconocerlo?
¿Qué señales nos alertarán de su llegada? El padre Fortea dice que el anticristo se revelará a sí mismo a través de sus acciones, buscará el poder a toda costa, promoverá la violencia y la división y perseguirá a aquellos que se opongan a él. Esa descripción podría aplicarse a muchos líderes autoritarios a lo largo de la historia, como sabremos que se trata del anticristo y no de un simple tirano. El padre Fortea cree que la ambición del anticristo no tendrá límites, no se conformará con dominar una nación o un continente, sino que buscará controlar el mundo entero. Es una ambición desmesurada, casi demencial. ¿Y qué hay del famoso número 666? Lo asocia el padre Fortea al anticristo. Sí, por supuesto. El número 666 aparece en el Apocalipsis como la marca de la bestia, y el padre Fortea cree que esta marca estará relacionada de alguna manera con el anticristo, aunque no se atreve a dar una interpretación definitiva. Es un misterio que ha generado mucha especulación. ¿Qué pistas nos da el padre Fortea sobre el significado de este número? Él sugiere que la marca de la bestia podría ser un símbolo de sumisión al poder del anticristo, una especie de sello que identificará a sus seguidores. Es una imagen poderosa y un poco aterradora. Imagino que el reinado del anticristo estará marcado por la persecución a los cristianos, ¿verdad? Así es. El padre Fortea cree que el anticristo desatará una persecución sin precedentes contra la Iglesia con el objetivo de erradicar la fe cristiana de la faz de la tierra. Es una perspectiva que nos recuerda a los primeros siglos del cristianismo, cuando los seguidores de Jesús eran perseguidos y martirizados por su fe. Exactamente. Pero el padre Fortea advierte que la persecución del anticristo será aún más brutal y despiadada. Es una idea que nos hace pensar en la fragilidad de nuestra propia fe. ¿Seríamos capaces de mantenernos firmes en nuestras convicciones frente a una persecución de esa magnitud? Es una pregunta que todos debemos hacernos. Y la respuesta, según el padre Fortea, la encontraremos en la profundidad de nuestra relación con Dios. Es decir, que la fe auténtica, la que nace de una profunda convicción, es la que nos dará la fuerza para resistir la adversidad. Pero volviendo al tema del anticristo, ¿qué sucederá después de su reinado? ¿Hay alguna esperanza para la humanidad? Sí la hay. El padre Fortea cree que el reinado del anticristo no será el final de la historia. Él confía en que Dios intervendrá para derrotarlo y establecer su reino de paz y justicia en la tierra. Es un mensaje de esperanza que reconforta en medio de tanta oscuridad. ¿Cómo imagina el padre Fortea este reino de Dios? ¿Qué características tendrá? Él lo describe como una era de felicidad y santidad donde la justicia y el amor reinarán en la tierra. Es una visión hermosa, pero ¿cuándo y cómo se establecerá este reino de Dios? ¿Nos da el padre Fortea alguna pista? Él no se atreve a predecir fechas exactas, pero insiste en que el triunfo de Dios es inevitable. Cree que tras la derrota del anticristo se abrirá un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, una era de paz y armonía bajo el gobierno de Cristo. Es una esperanza que nos anima a seguir adelante a pesar de las dificultades. Pero mientras esperamos la llegada de ese día glorioso, ¿qué podemos hacer para preparar el camino para el reino de Dios? El padre Fortea nos exhorta a vivir como verdaderos cristianos, a amar a Dios y al prójimo, a practicar la justicia y la misericordia y a compartir el evangelio con los demás. Es decir, que la construcción del reino de Dios no es algo que ocurra solo en el futuro, sino que empieza aquí y ahora con nuestras acciones. Exactamente. Al vivir de acuerdo con el evangelio, estamos colaborando con Dios en la realización de su plan de salvación para la humanidad. Es una tarea hermosa y desafiante. Aunque el camino será difícil, sabemos que Dios nos acompañará y nos dará la fuerza para cumplir su voluntad. Así es. Y en la próxima parte de nuestra inversión exploraremos con más detalle la visión del padre Fortea sobre el reinado de Cristo en la tierra de la Nueva Jerusalén y la vida eterna. Será una conversación fascinante. No se la pierdan. Hemos explorado las predicciones del padre Fortea sobre los tiempos difíciles, la persecución del anticristo e incluso la persecución que enfrentarán los creyentes. Sí. Pero no podemos quedarnos solo con la parte sombría, ¿verdad? En esta última parte de nuestra inversión me gustaría que nos centráramos en el lado luminoso, en la esperanza que ofrece el padre Fortea después de la tribulación. Me parece una excelente idea. A pesar de todas las advertencias y predicciones apocalípticas, el padre Fortea nunca pierde de vista la promesa del triunfo final del bien y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Exacto. Y es en este punto donde su visión se vuelve realmente fascinante. Él no se limita a decir que Dios vencerá al mal, sino que nos ofrece una descripción detallada de cómo será ese reino de Dios, ese nuevo mundo que surgirá después de la tormenta. Así es. Y para construir esa imagen, el padre Fortea se basa en las escrituras, la tradición de la Iglesia y también en las revelaciones privadas que ha recibido a lo largo de su vida. Me encantaría conocer más detalles. ¿Cómo imagina el padre Fortea ese reino de Dios?
¿Será un cambio repentino como un interruptor que se enciende o un proceso gradual? Él cree que será un proceso gradual que comenzará con la derrota del anticristo y la purificación de la tierra, pero que se extenderá a lo largo de un periodo de tiempo considerable. No será un cambio instantáneo, sino una transformación progresiva que abarcará todos los aspectos de la vida humana y de la creación misma. Es una perspectiva interesante. No se trata de un milagro repentino, sino de una evolución hacia un estado de mayor perfección. Y en ese proceso, ¿qué papel juega la Iglesia? Un papel fundamental. El padre Fortea cree que la iglesia purificada y fortalecida por la tribulación se convertirá en un faro de luz para el mundo, guiando a la humanidad hacia la santidad y la justicia. Es una visión inspiradora. La Iglesia como guía y modelo para un mundo renovado. Exactamente. Y dentro de esa iglesia renovada, el padre Fortea destaca el papel central de la Eucaristía. Él cree que la Eucaristía, como fuente de gracia y santidad, irradiará su poder sobre toda la tierra, transformando los corazones y las mentes de las personas. Es una imagen hermosa la Eucaristía como centro de la vida social y espiritual en el reino de Cristo. Así es, no solo la vida social y espiritual se transformarán, sino también la naturaleza misma. El padre Fortea describe una tierra renovada donde la armonía y la belleza reinarán en todos los rincones. Es como una imagen del jardín del Edén restaurado un paraíso terrenal donde la humanidad vivirá en paz y armonía con Dios, consigo misma y con la creación. Exacto. Y en ese paraíso restaurado la muerte ya no tendrá la última palabra. El padre Fortea habla de la resurrección de los muertos, un evento glorioso donde los cuerpos se reunirán con sus almas, transformados y glorificados por el poder de Dios. Es un dogma fundamental de nuestra fe, pero siempre es fascinante escuchar cómo diferentes teólogos lo interpretan. ¿Y qué sucede después de la resurrección? ¿Qué nos dice el padre Fortea sobre el juicio final? Él describe el juicio final como un momento de verdad donde cada persona será juzgada de acuerdo a sus obras. Aquellos que hayan vivido de acuerdo con la voluntad de Dios serán recibidos en la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial donde la felicidad no tendrá fin. Es la culminación de la historia de la salvación, la promesa de una vida eterna en la presencia de Dios. Es un pensamiento reconfortante, ¿no crees? A pesar de todas las pruebas y tribulaciones que nos esperan al final, el bien triunfará y la justicia de Dios prevalecerá. Así es. Y aunque no sepamos cuándo ni cómo se cumplirán estas profecías, la visión del padre Fortea nos invita a vivir con esperanza y a confiar en el plan de Dios para la humanidad. Es un mensaje poderoso que nos anima a seguir adelante, a luchar por el bien y a construir un mundo mejor aquí y ahora. Exactamente. Y mientras esperamos la llegada del reino de Dios, recordemos las palabras del padre Fortea: la mejor forma de prepararnos para el futuro es vivir el presente con amor, con fe y con esperanza. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la visión del padre Fortea sobre el Apocalipsis. Esperamos que esta exploración les haya brindado nuevas perspectivas y sobre todo un mensaje de esperanza y confianza en el triunfo final del bien. Hasta la próxima.